Los pasillos del palacio de Calígula no sonaban a debates políticos ni a discursos elegantes. Sonaban a susurros rotos, a gente pidiendo clemencia como si estuvieran en la boca misma del infierno. Bajo su mando, la élite romana descubrió un tipo de miedo que no salía en ningún manual oficial, un terror silencioso que te hacía temblar antes incluso de que pronunciaran tu nombre. No era locura aleatoria, era un sistema montado con precisión quirúrgica, casi como si el emperador hubiera convertido la crueldad en una rutina administrativa. Cada acto, por horrible que fuera, quedaba registrado en listas oficiales como si fueran gastos del imperio. Entradas numeradas, notas frías, sellos rojos de aprobación. Roma entera terminó inclinándose ante una maquinaria de corrupción moral que funcionaba como un reloj. Para entender cómo demonios el imperio más poderoso de la antigüedad cayó en semejante espiral, hay que retroceder al momento en que un joven, con sonrisa de héroe y fama familiar, fue recibido como la nueva esperanza del mundo romano. Cayo Julio César Germánico, mejor conocido como Calígula, el apodo que se ganó de niño por sus mini sandalias de soldado, era el hijo querido de un general legendario. Su llegada al poder fue celebrada como si los dioses por fin hubieran escuchado las plegarias del pueblo. 100 días de fiesta, banquetes, carreras, música. Los senadores suspiraban aliviados después de la era paranoica de Tiberio. Nadie sospechaba que el joven simpático, educado y encantador acabaría convirtiéndose en el arquitecto de uno de los sistemas más retorcidos de control social que Roma jamás vería. Su infancia fue una mezcla rara. Privilegio absoluto mezclado con tragedias que marcarían su mente para siempre. Creció entre soldados que adoraban a su padre, pero también presenció las intrigas venenosas del poder imperial. La muerte sospechosa de Germanicus, el exilio de su madre, la ejecución o desaparición de sus hermanos. Todo eso enseñó a Calígula que en Roma sobrevivías fingiendo, sonriendo, haciéndote el yo no rompo un plato. Esa habilidad la dominó a la perfección. Cuando tomó el trono, parecía un milagro hecho persona. Redujo impuestos, liberó prisioneros políticos, mejoró caminos, arregló acueductos, regaló espectáculos para el pueblo. Roma lo adoraba. Las mujeres tiraban flores a su paso, los niños cantaban su nombre, los senadores casi se peleaban por saludarlo 2 segundos más que el otro. Después del encierro paranoico de Tiberio, Calígula parecía un rayo de luz. Pero esa luz tenía sombras muy largas. Y entonces, de golpe, todo cambió. En otoño del año 37, una enfermedad extraña casi lo mata. Fiebres delirantes, convulsiones, noches enteras hablando solo. Roma entera entró en pánico. Pero cuando despertó, no volvió el mismo hombre. Algo en su mirada, en su forma de caminar, en su tono, algo siniestro había nacido con él. Roma respiraba aliviada porque su emperador sobrevivió, sin saber que hubiera sido mejor que no lo hiciera. Lo que vino después convirtió la capital del mundo en un escenario de miedo ritualizado. Y eso apenas empieza. La primera señal de que algo en Calígula ya no encajaba llegó como un murmullo incómodo. Ordenó que todas las estatuas de los dioses en Roma fueran modificadas, sustituyendo sus cabezas por la suya. Así, sin anestesia. La gente se quedó fría. No era solo ego. Era una declaración de guerra contra la propia tradición romana. Desde ese momento, el emperador dejó de actuar como un hombre y empezó a moverse como alguien convencido de que los dioses le hablaban directamente, o peor todavía, de que él era uno de ellos. Pero su cuerpo contaba una historia más inquietante que cualquier decreto. Sus ojos, antes vivos y brillantes, se volvieron opacos, casi depredadores, como si miraran más allá de las personas. Dormía apenas unas horas. Caminaba por el palacio de madrugada, descalzo, murmurando a la luna o discutiendo con sombras. Algunos sirvientes juraban que lo habían visto hablando con estatuas como si estuviera recibiendo instrucciones. Otros lo encontraban al amanecer, arrodillado en los jardines, cubierto de tierra, diciendo que estaba sembrando el destino de Roma. Lo que sembró no fue un futuro, sino una oscuridad que empezó dentro de su propio hogar. Sus hermanas, Drusila, Julia Livila y Agripina la menor, se convirtieron en piezas centrales de un círculo privado de poder.
La obsesión por Drusila era la más evidente. La trataba como si fuera su pareja política, su diosa viva. A veces la sentaba en ceremonias donde solo las esposas imperiales tenían lugar. Roma no sabía qué pensar, pero sabía que no era normal. Cuando Drusila murió en el 38, Calígula perdió completamente los frenos. Declaró luto oficial obligatorio. Roma entera debía llorarla y punto. Nada de risas, nada de banquetes, nada de celebraciones. Cualquiera que mostrara un mínimo de alegría podía acabar marcado. La ciudad caminaba como si estuviera pisando vidrio. Pero la furia del emperador no era amor. Era posesión. Era el berrinche oscuro de alguien que siente que los dioses, o el destino, o lo que fuera, le habían robado su propiedad más preciada. Sin Drusila, su atención se desplazó hacia otras mujeres de la familia, y luego hacia las mujeres de la nobleza romana. Aquí fue cuando el sistema empezó a tomar forma. Calígula dejó de usar el poder para gobernar y comenzó a usarlo para controlar almas. Invitaciones que no se podían rechazar, rituales disfrazados de ceremonias religiosas, decisiones tomadas en salones privados que parecían templos más que habitaciones. No había violencia explícita en público, pero todos sabían que la humillación era parte del paquete. Era un mecanismo elaborado para quebrar voluntades. Las élites empezaron a entender la jugada. Nadie estaba a salvo. El emperador podía usar la honra de una familia como moneda política. Si cooperabas, respirabas otro día. Si no, tu nombre, tu prestigio o tu futuro quedaban pulverizados. La neutralidad dejó de existir. Y lo peor de todo, el sistema funcionaba tan bien que muchos preferían seguir la corriente para no terminar triturados. Calígula había creado el equivalente romano de una secta estatal donde el miedo era el dios más real. Pero esto apenas era la superficie. Lo que Calígula estaba construyendo a puerta cerrada no era solo un régimen. Era un ritual continuo de poder que pronto envolvería a toda Roma. Y lo peor estaba todavía por revelarse. Con el tiempo, el palacio dejó de ser un lugar de gobierno y se convirtió en algo mucho más siniestro. Un laberinto diseñado para quebrar psicológicamente a cualquiera que entrara. Calígula empezó a dividir las salas en espacios sagrados, como si estuviera montando un culto privado. Salas con nombres de dioses mezcladas con usos que nadie se atrevía a comentar. Todo bajo una fachada de ceremonias imperiales que, en realidad, eran mecanismos de poder disfrazados de rituales. El emperador había empezado a convertir la humillación en liturgia. La sala de Júpiter era la más temida. Un espacio enorme, con frescos recién pintados, donde Calígula hacía representaciones teatrales que nadie pedía ver. Allí actuaba como un dios encarnado, con una corona dorada y una mirada que no admitía réplica. Nadie sabía qué era peor: asistir o ser llamado a participar. Las risas eran obligatorias, los aplausos también. Los senadores, acostumbrados a decidir guerras y leyes, se transformaban en figurantes sometidos a la voluntad de un hombre que jugaba con ellos como piezas de un tablero. Luego estaba la cámara de Venus, un recinto lleno de telas translúcidas y perfumes fuertes que pretendían imitar un templo sagrado. Allí, las élites eran obligadas a realizar rituales de devoción que nadie entendía del todo, pero que todos aceptaban por miedo. Todo era simbólico, teatral, grotesco y, sobre todo, estratégico. Era una forma de tener a las familias nobles bajo su control emocional. Lo que se hacía o presenciaba allí quedaba grabado en la memoria y servía como recordatorio eterno de quien tenía el poder real. Pero lo más perturbador no era el contenido de esos rituales, sino la estructura administrativa que los sostenía. El emperador creó un sistema burocrático entero dedicado a registrar cada nombre, cada visita, cada gesto. Había escribas tomando notas sin levantar la vista, archivistas guardando tablillas como si fueran impuestos o censos, guardias marcando tiempos y entradas. Roma, que había inventado los sistemas administrativos modernos, estaba viendo su propia creación usada en contra de su gente. Los rumores volaban más rápido que las órdenes oficiales. Se decía que Calígula tenía un archivo secreto bajo el Palatino, un sótano lleno de registros donde se almacenaban los detalles más íntimos y vergonzosos de las familias nobles.
Los romanos lo llamaban en voz baja la cripta del emperador. Entrabas allí solo por orden directa, pero nadie sabía qué pasaba con los que bajaban demasiado seguido. El miedo se convirtió en un impuesto emocional que todos pagaban. Lo peor era que muchos empezaron a colaborar. Por ambición, por supervivencia o por cobardía, cada quien tenía su excusa. Funcionarios, sacerdotes, comerciantes, todos aportaban algo a la máquina. Algunos fabricaban perfumes para las ceremonias. Otros vendían telas especiales. Incluso había médicos que formaban parte de la logística ritual. Cada persona que tocaba ese sistema, de una manera u otra, terminaba beneficiándose. Y cuando el dinero empieza a fluir, el silencio se vuelve más barato. Pero el verdadero golpe no vino del palacio, vino de fuera, cuando las familias comenzaron a darse cuenta de que Calígula ya no solo manipulaba su reputación. Estaba empezando a reescribir su destino. Lo que hizo después cambiaría para siempre la historia de Roma. Con la máquina burocrática funcionando, Calígula pasó al siguiente nivel: romper el orgullo de las familias nobles. No buscaba solo controlar sus nombres, quería moldear su futuro como si fuera arcilla. Todo empezó con invitaciones que no podían rechazarse. Las familias recibían tablillas lacradas con órdenes de presentarse en ceremonias especiales. No era una solicitud, era una sentencia diplomática. Y negarse significaba el fin político, o algo peor. Los senadores, acostumbrados a debatir guerras, impuestos y leyes, ahora debatían otra cosa: cómo sobrevivir sin ofender al emperador. Caminaban por los pasillos del palacio con la mirada baja, casi como si el mármol pudiera morderlos. El nombre romano, ese símbolo de honor que antes valía más que el oro, se convirtió en una vulnerabilidad. Calígula sabía que atacar el prestigio familiar era atacar el corazón mismo de Roma. Fue entonces cuando surgió la figura del evaluador imperial, un cargo inventado por Calígula para revisar la lealtad emocional de las familias. El evaluador asistía a cenas privadas, ceremonias religiosas, reuniones políticas, siempre observando, anotando, clasificando. Su simple presencia convertía cualquier reunión en un examen. No hacía falta que dijera nada. El silencio era su arma. Las familias romanas vivían como si tuvieran un ojo invisible dentro de su casa. Las consecuencias de una mala evaluación eran brutales, aunque casi nunca explícitas. De repente, un senador podía perder el apoyo del emperador. Una familia podía ver congeladas sus propiedades. Otra podía verse obligada a donar grandes sumas de dinero para proyectos absurdos, como un templo flotante o una estatua gigantesca que nadie había pedido. Calígula llamaba a estas medidas ajustes de devoción. En realidad, eran extorsiones con sello imperial. Los rumores sobre el archivo secreto crecían. Decían que dentro había anotaciones personales sobre los nobles, sus miedos, sus errores, sus debilidades. A veces Calígula los llamaba al Senado y leía fragmentos de esas tablillas en voz alta, como si estuviera recitando poesía. Eran detalles íntimos, momentos incómodos, confesiones hechas en contextos privados. No eran crímenes, eran humillaciones. Y eso era exactamente lo que él buscaba. Que Roma entera supiera que incluso los más poderosos podían ser desnudados sin tocarles un dedo. Lo más perverso era la complicidad forzada. Para evitar castigos, algunos nobles empezaron a delatar a otros. Otros sobornaban a escribas para que borraran o modificaran registros. Hubo incluso quienes ofrecían favores políticos a cambio de la destrucción de una tablilla. Roma, que se enorgullecía de su dignidad, se estaba convirtiendo en un mercado negro de secretos. Y Calígula, desde su trono, observaba cómo se destruían entre ellos, exactamente como quería. Si las familias ya estaban de rodillas, lo que venía después las dejaría enterradas. Calígula aún no había mostrado la parte más retorcida de su plan, la que convertiría el palacio en una institución del miedo. Lo que vino después fue la parte más extraña y perturbadora del sistema. Calígula comenzó a transformar su palacio en una especie de religión obligatoria. No una religión normal, claro. Era un culto hecho a su medida.
Los senadores y sus familias recibían listas de rituales que debían cumplir para demostrar su lealtad espiritual al emperador. Era absurdo, pero nadie podía decirlo en voz alta. En Roma sabían que, si el emperador decía que el cielo era verde, entonces el cielo era verde. Punto. Las esposas de los senadores fueron las primeras reclutadas para este culto obligatorio. Calígula las llamaba las devotas del sol imperial. Les asignó túnicas especiales, casi transparentes, con bordes dorados. Eran más un uniforme que un honor. Debían asistir a eventos nocturnos, recitar himnos exagerados sobre la grandeza del emperador y caminar por los pasillos del palacio como si estuvieran en un desfile religioso. Todo era ceremonial, simbólico, pero humillante. Era la forma de Calígula de recordarles quién mandaba. Luego vinieron las hijas de la nobleza. Calígula ordenó que aprendieran los caminos de la obediencia imperial. Los romanos estaban en shock. Sus hijas habían sido criadas para casarse con futuros cónsules o gobernadores, no para ser piezas de un espectáculo político. ¿Pero qué podían hacer? El emperador había creado un sistema tan bien tejido que resistirse era prácticamente un suicidio social. Así que las familias fingían apoyo mientras, por dentro, hervían de rabia y miedo. El culto incluso tenía su propio calendario. Días de devoción solar, noches de celebración lunar, y ceremonias especiales durante las fases crecientes de la luna. Cada fase venía con un conjunto de tareas obligatorias. Procesiones, cantos, silencios rituales, guardias nocturnas simbólicas, y todo quedaba registrado en tablillas oficiales. Lo impresionante era que, poco a poco, hasta los más reacios aprendieron el sistema. El miedo es un maestro eficiente. Pero la verdadera genialidad, o locura, depende cómo lo mires, fue que Calígula convirtió el culto en una herramienta política. Cada error en un ritual podía interpretarse como una falta de lealtad. Cada ausencia podía convertirse en acusación. Las familias vivían en un estado permanente de paranoia. ¿Habían recitado correctamente el himno? ¿Habían caminado en el orden adecuado? ¿Habían mostrado la expresión correcta? No eran ceremonias. Eran exámenes, trampas cuidadosamente diseñadas. Por último, Calígula introdujo un elemento retorcido, la observación pública. A veces abría las puertas del palacio para que ciudadanos comunes presenciaran ceremonias. Lo hacía para demostrar que incluso la élite se arrodillaba ante él. La idea funcionó. El pueblo veía a los nobles actuar como actores torpes en un culto absurdo y empezaron a burlarse de ellos. El emperador había logrado algo que ningún gobernante antes había conseguido: convertir a la clase alta en motivo de risa pública. Pero si el culto era una cadena invisible, lo que venía después sería una prisión completa. Porque Calígula no solo quería devoción. Quería controlar la sangre, el futuro y los herederos de Roma. Y ahí empezó lo más oscuro. Con el culto imperial ya funcionando como un engranaje aceptado, o más bien, temido, Calígula decidió ir más lejos. Mucho más. Comenzó a interesarse obsesivamente por el linaje de las familias nobles. Para él, la sangre romana no era algo sagrado que debía protegerse, sino un recurso que podía moldear, mezclar o destruir según sus caprichos. Su nueva obsesión era crear una generación que dependiera únicamente del palacio, una especie de Roma 2.0 donde cada heredero creciera bajo su sombra. Para justificar su plan, inventó un concepto ridículo pero efectivo: la renovación divina del linaje. Según él, algunas familias tenían demasiados siglos de distancia entre sí y necesitaban orientación celestial. Traducción: él mismo decidiría quién se casaba con quién podía tener hijos y quién debía esperar la voluntad imperial. Roma, que siempre había sido celosa de sus tradiciones familiares, quedó en shock. Incluso los más poderosos se vieron obligados a pedir permiso para cuestiones que antes se discutían en cenas privadas. Pero el emperador no se quedó ahí. Creó un equipo de médicos y filósofos, mezcla rara donde nadie sabía bien qué hacía cada uno, para evaluar la vitalidad futura de Roma. Ellos anotaban todo: salud, carácter, temperamento, incluso supersticiones familiares. Era como un censo distorsionado,
Un catálogo humano donde cada nombre tenía una etiqueta que el emperador usaba cuando quería. El simple hecho de aparecer en esas tablillas ya era motivo de miedo. Nadie sabía si ser evaluado te acercaba al favor imperial o a su condena. Las familias empezaron a sentir que sus hogares no les pertenecían. Las decisiones importantes, los compromisos matrimoniales, las alianzas, los planes de sucesión, ahora pasaban por el filtro del emperador. Había casos donde Calígula ordenaba matrimonios relámpago entre dos familias rivales solo para ver cómo reaccionaban. O al revés, prohibía uniones que llevaban años pactadas. Era un juego emocional que provocaba enemistades, rupturas, traiciones, exactamente lo que él quería. Cuanto más dividida estuviera la élite, más fuerte era su poder. Uno de los elementos más siniestros del sistema fue la creación de lo que él llamó la lista de la nueva generación. Era un registro de niños nacidos bajo su reinado que, según él, debían ser educados con valores puramente imperiales. Algunas familias se entregaban voluntariamente a sus hijos, creyendo que así ganarían prestigio. Otras lo hacían por miedo. Y algunas intentaban ocultar a los suyos, escondiéndolos en villas lejanas o inventando viajes falsos. Pero los rumores de un cuerpo de informantes buscadores de niños hicieron que esos escondites parecieran cada vez menos seguros. Para muchos ciudadanos, era evidente que Calígula no estaba simplemente gobernando Roma. Estaba tratando de rediseñarla desde los cimientos, empezando por su descendencia. Las familias poderosas, que antes se creían intocables, ahora vivían con miedo de que un decreto inesperado borrara su futuro de un plumazo. El emperador había logrado algo que ni guerras civiles ni invasiones extranjeras habían conseguido: deshacer la estabilidad moral y familiar de la aristocracia romana. Pero si Calígula podía controlar la sangre, también podía controlar el tiempo. Y la siguiente fase de su plan introdujo un calendario de terror que obligaría a Roma a vivir según sus delirios. Era el capítulo más extraño, y el más peligroso. Con el control del linaje en marcha, Calígula dio un paso aún más delirante: reescribir el tiempo. Literalmente. Presentó un calendario nuevo, bautizado como el ciclo de la llama imperial, donde los meses tradicionales quedaban adornados, o infectados, con festividades creadas por él mismo. Días enteros dedicados a honrar su sabiduría, noches para meditar su luz, semanas completas marcadas por silencios obligatorios. Roma no sabía si reír o temblar. Así que eligió temblar. El problema no eran las fiestas, sino las reglas. En el día del silencio solar, por ejemplo, nadie podía hablar antes del mediodía. Ni una palabra. Los mercados abrían con gestos y señas. Los mensajeros se entregaban órdenes sin abrir la boca. Quien rompía el silencio era acusado de interrumpir la energía divina del emperador. Y claro, nadie quería ese título pegado a su nombre. La ciudad entera se movía como si estuviera bajo el agua. Otro día extraño era la marcha de las sombras. Calígula obligaba a la élite a caminar detrás de él en procesión nocturna, cada uno cargando una lámpara tintineante. Si la lámpara se apagaba, se consideraba mal presagio, y la familia debía ofrecer compensaciones al palacio. Algunas noches, el viento hacía estragos. Las familias terminaban pagando más compensaciones en una noche que en un año de impuestos. La parte más retorcida del calendario eran las fases de obediencia. Durante ciertos días marcados por la luna, los nobles tenían que presentarse en el palacio para demostrar su alineación espiritual con el emperador. No había instrucciones claras. Lo peor que puedes hacerle a un poderoso es confundirlo, y Calígula lo sabía. Algunos se presentaban vestidos de blanco, otros de negro, otros llevaban regalos, otros se quedaban quietos como estatuas. Al final, daba igual. Siempre había alguien que fallaba y recibía una sanción. La ciudadanía también cayó dentro de este juego de delirio. Calígula decretó que durante ciertos días llamados jornadas de reconocimiento, el pueblo debía mirar directamente al sol al amanecer para honrar su brillo imperial. Obviamente, la mayoría no aguantaba más de unos segundos. Hubo personas que sufrieron daños en la vista, pero nadie se atrevía a quejarse. ¿Cómo explicas en público que el emperador casi te dejó ciego?
Lo impresionante, y trágico, fue cómo Roma empezó a adaptarse. Los comerciantes ajustaban horarios. Los sacerdotes reescribían rituales. Los soldados controlaban la observancia de las nuevas normas. Poco a poco, la ciudad abandonó la lógica y abrazó la locura impuesta. El calendario del emperador no solo controlaba los días, controlaba el ritmo emocional de la ciudad. Y cuando un pueblo deja que otro hombre marque hasta sus silencios, ya no queda mucho que salvar. Pero si Calígula ya manipulaba el tiempo, las familias y la fe, faltaba un último territorio por conquistar: el cuerpo mismo del imperio. Lo que hizo a continuación convirtió el palacio en una fábrica de control absoluto. La verdadera oscuridad estaba a punto de salir a la luz. Con el calendario del miedo ya implantado, Calígula decidió que había llegado la hora de controlar el último territorio: el cuerpo humano. No solo la sangre, no solo la mente, sino la presencia física de la nobleza. Creó un grupo especialmente entrenado de guardias y funcionarios llamados los custodios del orden sagrado. Su misión era vigilar, registrar y corregir cualquier comportamiento que, según el emperador, perturbara la armonía divina. Ese nombre tan bonito era, en realidad, una forma elegante de decir: te estamos vigilando 24/7. Estos custodios no solo vigilaban ceremonias, se metían directamente en la vida diaria de las familias nobles. Observaban cómo caminaban, cómo saludaban, cómo se sentaban en las cenas, incluso cómo reaccionaban cuando se mencionaba el nombre del emperador. Todo se anotaba en tablillas con una minuciosidad enfermiza. Para muchos nobles, cada gesto se convirtió en una actuación. Vivían como si una cámara invisible estuviera grabando su vida para luego mostrársela al emperador como un informe de comportamiento. Calígula también introdujo inspecciones corporales rituales supervisadas por médicos del palacio. Oficialmente eran revisiones de salud. En realidad eran evaluaciones de docilidad. Si un noble parecía demasiado nervioso o respondía con firmeza, quedaba marcado como resistente. Esa etiqueta era una sentencia peligrosa. Algunos empezaron a practicar ejercicios de respiración para parecer tranquilos. Otros memorizaban respuestas suaves. La aristocracia, que antes dominaba el imperio, ahora era una masa de actores interpretando papeles para sobrevivir. La manipulación llegó al extremo cuando el emperador instauró jornadas de entrenamiento espiritual. Bajo este programa, nobles y sus familias debían presentarse en áreas abiertas del palacio para realizar movimientos simbólicos, como si fueran ejercicios rituales. Los movimientos eran exagerados, teatrales, absurdos. Pero nadie se atrevía a reír. Los custodios evaluaban precisión, entusiasmo y, sobre todo, obediencia. Era una mezcla entre desfile militar, misa pagana y teatro obligado. La población común empezó a notar cambios en la élite. Los nobles caminaban más rectos, hablaban con voz más medida, sonreían en momentos raros, evitaban reuniones espontáneas. Roma entera comenzó a decir que la nobleza se había convertido en muñecos del emperador. Algunos incluso empezaron a burlarse. Para el pueblo, era extraño ver a los más poderosos del imperio comportándose como si tuvieran miedo hasta de su propia sombra. Pero esa burla solo fortalecía el control de Calígula. Cuanto más ridículos parecían los nobles, menos autoridad moral tenían. Lo que nadie sabía era que esta fase tenía un objetivo oculto: romper la cohesión interna de la aristocracia. Si cada familia se convertía en un pequeño teatro de vigilancia, nadie confiaría en nadie. El emperador no necesitaba cárceles para controlar Roma. Había convertido los propios hogares de la nobleza en celdas psicológicas. Y la ciudad entera empezaba a funcionar bajo una lógica nueva. No importa quién seas, siempre habrá ojos vigilando. Pero cuando Roma creyó que ya había visto todos sus delirios, Calígula abrió las puertas de su espectáculo final. Uno que transformaría la capital del imperio en un escenario de humillación pública. Lo que sucedió después marcó para siempre la historia. Cuando Calígula creyó que la nobleza ya estaba completamente domada, lanzó su movimiento final: convertir Roma entera en un teatro bajo su dirección. Decretó que ciertos eventos, procesiones, discursos, ceremonias públicas,
Debían incluir a familias nobles actuando como símbolos vivos del orden imperial. Era una forma elegante de obligarlos a actuar como marionetas frente a miles de ciudadanos. No importaba si el espectáculo tenía sentido o no. El único objetivo era claro: mostrar que los más poderosos del imperio bailaban al ritmo del emperador. En algunos de estos actos, Calígula aparecía vestido como distintos dioses. Un día como Marte, otro como Apolo, otro como Júpiter. Su entrada siempre era exagerada. Músicos, incienso, trompetas, estandartes dorados. El pueblo no sabía si debía aplaudir o arrodillarse, así que la mayoría hacía las dos cosas al mismo tiempo. Mientras tanto, los nobles caminaban detrás con expresiones congeladas. Cada paso era un recordatorio de que ya no eran líderes del imperio, sino figurantes de un imperio personal. Las escenas más incómodas ocurrían cuando Calígula organizaba concursos de devoción. Estos eventos obligaban a los senadores a competir entre sí con discursos teatrales elogiando al emperador. Algunos exageraban tanto que parecían actores de tragedia griega. Otros improvisaban poemas. Uno incluso compuso una oda completa comparando a Calígula con un cometa divino. El pueblo se reía. Y eso era exactamente lo que el emperador quería: destruir la dignidad de quienes, en teoría, debían ser los guardianes de Roma. Pero la humillación pública no era solo para los nobles. Los comerciantes, artesanos y ciudadanos comunes también eran arrastrados ocasionalmente a estos espectáculos. Calígula quería demostrar que no existía ni un solo romano fuera de su control. Algunos debían cantar himnos improvisados, otros cargar estatuas pesadísimas, otros participar en recreaciones simbólicas donde representaban las virtudes del emperador. Roma entera se convirtió en una obra de teatro involuntaria, con miles de actores forzados y solo un director. El verdadero impacto emocional llegó cuando el emperador decidió abrir estos espectáculos al mundo exterior. Delegaciones extranjeras fueron invitadas a presenciar el nuevo orden romano. Lo que vieron no fue grandeza ni autoridad, sino una élite aterrorizada, una ciudadanía confundida y un gobernante completamente fuera de la realidad. Algunos embajadores anotaron más tarde que Roma parecía un imperio gobernado por el teatro, no por la razón. Esa percepción debilitó la imagen internacional del imperio. Pero detrás de toda esa puesta en escena había algo más peligroso: el resentimiento acumulado. Cada burla pública, cada ritual absurdo, cada orden ridícula iba alimentando un odio silencioso en el corazón de la nobleza y de los propios guardias. Entre los custodios, los soldados y los funcionarios, empezaron a circular miradas que lo decían todo: esto no puede seguir así. Calígula había logrado lo impensable: unir a enemigos históricos bajo una sola emoción, el hartazgo. Roma ya no era una ciudad. Era un escenario. Y todo escenario tiene un final. Especialmente cuando la audiencia ha dejado de aplaudir. Lo que sucedió después fue inevitable: el complot, la traición, y el día en que la sombra del emperador se quebró. Roma estaba cansada. No cansada como después de una guerra o de una mala cosecha. No. Era un cansancio profundo, psicológico, de esos que se te meten en los huesos. La nobleza ya no tenía dignidad. El pueblo ya no tenía respeto. Y los soldados. Bueno, los soldados estaban hartos de hacer de figurantes en el circo personal del emperador. Entre ellos había uno cuyo nombre empezó a susurrarse entre los pasillos del palacio: Cassius Querea. Un veterano, respetado, con cicatrices reales y no las emocionales que el emperador repartía a diario. Querea llevaba meses aguantando las burlas constantes de Calígula. El emperador se reía de su voz, lo ridiculizaba frente a otros soldados, lo enviaba a tareas absurdas, como anunciar procesiones inventadas o vigilar puertas que no daban a ningún sitio. Humillación tras humillación, algo dentro de él empezó a romperse. Pero no fue la compasión lo que encendió la chispa, fue el orgullo herido. Nadie aguantaba tanto sin que algo explotara. El complot comenzó en voz baja. Reuniones cortas, miradas cómplices, frases disimuladas entre cambios de guardia. Los conspiradores no eran héroes ni idealistas. Eran hombres cansados,
soldados que habían visto demasiado y nobles que ya no tenían nada que perder. Las piezas empezaron a encajar. El día elegido. El final de una ceremonia ridícula que Calígula había planeado en un pasadizo subterráneo del palacio. Allí, el emperador caminaría casi solo, confiado, invulnerable, convencido de que todos lo adoraban. Cuando llegó el día, la ciudad siguió su rutina de miedo sin saber que estaba a punto de presenciar el final de una época. La ceremonia terminó, el público se dispersó y Calígula, acompañado solo por unos pocos, tomó el túnel subterráneo rumbo al teatro privado. Justo allí, Querea dio un paso adelante. No dijo nada. No hacía falta. Lo que siguió fue un estallido rápido, silencioso y brutal. Calígula cayó bajo múltiples golpes. Algunos dicen que recibió más de 30. Otros dicen que fue menos. Pero uno de ellos fue simbólico, un golpe dirigido directamente a la zona que el emperador había usado una y otra vez como herramienta de humillación. Era la forma de los guardias de devolverle años de abuso psicológico. En cuestión de minutos, el hombre que se creía un dios quedó reducido a un cuerpo tirado en el suelo frío del pasillo. Su esposa cayó poco después. Su hija también. Los conspiradores querían borrar su linaje para siempre. Y aunque lo lograron parcialmente, no pudieron borrar lo que él había construido. Un manual invisible de cómo convertir el poder en un instrumento de destrucción interna. Tras su muerte, el Senado intentó impuesto una damnatio memoriae, borrando su nombre, derribando estatuas, raspando inscripciones. Pero había cosas que no podían borrar. Los archivos, los recuerdos, los traumas y las cicatrices, físicas y emocionales, que dejó en todo un imperio. Calígula murió ese día, pero su sombra no. Las instituciones que creó sobrevivieron a su cuerpo. Las lecciones de su tiranía quedaron escritas en los muros del imperio. Y Roma, aunque intentó olvidar, nunca pudo borrar del todo el recuerdo del hombre que convirtió la grandeza en un espectáculo de miedo. Porque la historia tiene una verdad incómoda. Los monstruos pasan, pero las ideas que dejan pueden quedarse para siempre.